Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Harry Potter. Capítulo 18, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link del Discord del canal en la descripción. Capítulo 18. Ha pasado el tiempo y ya casi es la hora de volver a Hogwarts. Las vacaciones fueron bastante eficientes. Con ayuda de Nico y mi madre creamos un espejo mágico que podías tener perfectamente en tu mano, tenía la función de poder comunicarse con otros espejos que sean iguales y podía tomar fotografías en una calidad aceptable y almacenarlas en su interior. El video aún está en fase de pruebas, pero se podían guardar audios en él. Este será mi regalo de Navidad para Hermione y Daphne, tal vez pueda crear otros para las demás personas como nuestros padres y amigos, pero dejaré eso para cuando esté completo. Mi padre quería que patente el espejo y lo saque a la venta, pero un artefacto como este puede ser utilizado con fines poco éticos, así que estoy pensando en agregar un contrato a aquellos que quieran uno. Esto servirá para controlar los movimientos sospechosos que puedan ocurrir en un futuro. Hoy sería el día de reunirme junto a Hermione para ir a buscar las cosas necesarias para el próximo año. Si bien teníamos los libros, aún necesitamos los materiales de pociones, túnicas nuevas y Hermione quería pasar por la tienda de animales, según ella vio bastantes criaturas mágicas en una tienda de Francia y desde entonces había estado con ganas de tener una mascota. Teron nos llevaría con la desaparición y luego nos recogería, así que podemos tomarnos el tiempo que queramos. Joven maestro, ya es hora de partir y reunirnos con la señorita Hermione. Dijo mientras esperaba fuera de mi habitación. Entendido, Teron, pongámonos en marcha. Respondo mientras él me toma del brazo y nos aparecemos. Estábamos en el segundo piso del caldero chorreante, ya que aquí nos encontraremos con Hermione. Kai. Escuché una voz decir mi nombre. Al girarme me encontré a un Harry, observaba con sorpresa en su rostro. Oh señor Potter, qué coincidencia encontrarlo aquí. Digo mientras Teron hace una reverencia y desaparece. Ah, sí, también es un gusto verte aquí. Respondió el chico. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. Bueno, compraré los materiales que me faltan para el tercer año junto a Hermione. Le respondo mientras él asiente. ¿Qué hay de ti? Yo, bueno, mi magia se salió un poco de control y terminé enviando a mi tía a volar, luego escapé de casa y terminé aquí. Explicó el chico. Yo me reiría ante la historia del chico y juntos bajamos las escaleras. En la parte baja se encontraban los Weasley comiendo en una gran mesa. Oh, pero si es el heredero dragón. Dijo Fred. Oh, salve todopoderoso heredero dragón. Lo siguió George. Ron seguía comiendo, Perky estaba leyendo el profeta, Ginny centró su mirada en Harry y los Weasley mayores estaban hablando entre sí con una copia del periódico en sus manos. Vaya, parece que Sirius ya escapó de Azkaban. Un momento, porque Sirius escapó de Azkaban si Ron no ha salido en el periódico mostrando su rata. A menos que... Comienzo a pensar mientras me acercaba a Ron. Oye Weasley, he visto tu publicación, ¿realmente fue una buena foto? Me pregunto, ¿tienes una copia de ella? Ron comió rápido una pierna de pollo que tenía en su boca y luego me sonrió inflando su pecho. No creí que lo vieras, claro, aquí tienes. Dijo sacando un periódico algo pequeño de su bolsillo. Como me lo imaginaba. Parece que Ron había aceptado una entrevista y su foto junto a su rata había sido publicada, si bien no fue la noticia principal, estaba en primera plana en un pequeño cuadro a un lado. Bueno, parece que algunas cosas debían de pasar de un modo u otro. Los padres Weasley volvieron y nos saludaron calurosamente. Molly comenzó a pedirme que me sentase con ellos a comer mientras que Arthur se llevaba a Harry para hablarle sobre Sirius. Yo rechazaría a Molly, en ese momento entraría Hermione. Hola Hermione, le decía mientras ella se acercaba. Se daría cuenta de la presencia de los Weasley, así que comenzó su ronda de saludos. Si bien no tenía tanta relación con ellos como en la historia original, aún así, eran sus compañeros de casa y los consideraba amigos. Molly también le había ofrecido a Hermione un asiento en la mesa, pero ella también la había rechazado, alegando que acababa de comer antes de salir de casa. Ambos nos despedimos y salimos hacia la parte trasera del bar. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Le preguntaba a la chica mientras abríamos el camino al callejón Diagon. Durante nuestras compras ella estuvo contándome todo lo que había visto y hecho en Francia. Incluso había ido a una pequeña obra de teatro que tenía entre sus talentos a algunas velas. Hoy, ¿cómo actuaron las personas a tu alrededor cuando las vieron?
Le pregunté. Ella con el ceño fruncido comenzó a describir cómo todos los hombres e inclusive algunas mujeres terminaron babeando observándolas. Su padre al ser Muggle resultó un poco menos afectado ya que él no tiene receptores mágicos, pero aún así las miraba siempre que su madre no le prestaba atención. Yo me reiría ante esta situación. Ella preguntó en ese momento mientras evitaba el contacto visual. ¿Te interesa ver a algunas de esas velas? Bueno, debo decir que es interesante cómo pueden convertir a las personas en idiotas sin cerebro, pero, más allá de aprender sobre su habilidad realmente no me interesan mucho. Al escuchar mi respuesta ella asintió con satisfacción mientras llegábamos a la tienda de mascotas. ¿Has pensado en qué tipo de mascota quieres? Preguntó mientras entrábamos. No realmente, quiero ver un poco y aprender los cuidados que necesitará antes de tomar una decisión. Respondió mientras comenzábamos a ver alrededor. Dentro nos encontraríamos con Harry y Ron. O nos volveremos a encontrar. Decía mientras los dos notaban nuestra presencia. ¿Qué hacen aquí? Les preguntaba Hermione. Scabbers está algo enfermo así que veníamos a que lo examinen. Respondió Ron. Oh, ya veo, digo mientras veo a la rata observando a su alrededor mientras temblaba ligeramente. ¿Y qué haces ustedes aquí? Preguntó Harry. Vengo a buscar una mascota, respondió Hermione. Una trabajadora de la tienda volvió y comenzó a hablarle a Ron sobre algunos cuidados que debería darle a su rata, así que los dejamos mientras dábamos vuelta mirando a los animales. Hermione no podía decidirse, cada animal tenía sus lados buenos y malos, así que, mientras ella pensaba, un grito nos llamaría la atención. Ah. No, déjalo. Decía Ron mientras un gato naranja perseguía a su rata. La trabajadora de la tienda estaba intentando detener al gato, pero no tenía mucha suerte. Hermione se movería un poco y cuando estuvo cerca de él, lo tomó en sus brazos. El gato la miró y maulló mientras aún seguía a la rata con su mirada. Ron tomó a su rata mientras una de las trabajadoras se nos acercó. Lamento molestarlos mientras estaban mirando, si disculpo mientras intentaba tomar al gato en los brazos de Hermione, pero este mostraría sus garras cuando intentaron tocarlo. Vamos, Crookshanks, no seas agresivo, reprendió la chica. Aún así, el gato se negó a ser tocado. Disculpe, ¿este gato es de alguien? Preguntó Hermione. No, él ha estado aquí desde hace un tiempo y aún no ha encontrado a alguien que esté interesado en él. Su temperamento no ayudó mucho. Respondió la mujer. Hermione miró la cara aplastada del gato naranja, luego me miró a mí y parece que ya había tomado una decisión. ¿Podría adoptar a este gato? Preguntó Hermione mientras acariciaba la cabeza del felino. Ah, ¿quieres adoptar a Crookshanks? Preguntó la mujer con algo de sorpresa. Así es. Respondió Hermione. Ron estaba algo enojado cuando escuchó que Hermione adoptara a ese gato agresivo que casi devora a Scabbers. Hermione terminó el papeleo y compró todo lo necesario para el cuidado de Crookshanks. Saliendo de la tienda, Ron comenzó a recriminarle a Hermione por haber comprado a ese gato. Ron, es un gato, está en su naturaleza el perseguir ratones. Dijo Hermione. Aún así, será mejor que lo mantengas alejado de Scabbers. Dijo Ron nuevamente. Vamos Ron, si realmente crees que puede pasar algo malo, tal vez pueda ayudarte con algunas pociones. De hecho, desde hace poco he comenzado a trabajar en una poción que permite pasar desapercibido con facilidad. Tal vez con algunos ajustes pueda hacer que tu rata se camufle. Digo mientras la rata me observaba como si estuviera viendo a su salvador. Oh, esa es una gran idea, ¿qué piensas Ron? Exclamó Harry para intentar calmar un poco a su amigo. Bueno, tal vez funcione. Dijo Ron aceptando. Pero asegúrate de mantener a ese gato alejado. Hermione simplemente rodó los ojos y nos separamos de los dos niños. ¿Necesitas ir a comprar algo más antes de partir? Le pregunté a Hermione mientras estábamos de camino al caldero chorreante. No, estas fueron las últimas compras antes de volver a la escuela, tengo el resto de lo necesario en casa. Respondió mientras se detenía delante de la librería. Oh, dijo mientras veía a algunas brujas arrojar sus libros de hildero y locarta lo que parecía una pira funeraria. Bueno, era de esperar que algo así ocurriera. Digo mientras observo cómo los libros ardían bajo las llamas. Las cosas para Lockhart no habían ido muy bien, luego de arrojarse a sí mismo el hechizo del olvido, algunos documentos fueron filtrados de manera anónima, mostrando pruebas de cómo los libros, que supuestamente contaban sus vivencias, fueron en realidad historias contadas por otros magos que Lockhart había hechizado y tomado como suyas. Al salir a la luz, la gran mayoría de personas que tenían sus libros procedieron a utilizarlo como combustible para chimeneas. Una pequeña parte de su club de fans aún no apoyaban, pero poco a poco el número hubo decayendo.
Es posible que la información fuese filtrada por Dumbledore, teniendo en cuenta que él debería de estar al tanto de las habilidades reales de Lockhart. Es una pena, los libros podrían haber sido reutilizados en algo en lugar de ser quemados así. Se quejó Hermione. Bueno, están siendo utilizados como decoración fuera de la tienda. Digo mientras ella me daba una mirada fría. De esta forma terminamos nuestro pequeño viaje al callejón Diagon. Terón apareció en cuanto lo llamé y se encargó de usar aparición para enviarnos a Hermione y a mí a casa. La próxima vez que nos veamos será el 1 de septiembre en King Cross. Estos últimos días me preparo para lo que se avecina, practicando el Patronus Corpóreo con ayuda de mi padre, aunque no podía lanzarlo fácilmente, uno de los días sí logré hacerlo. El recuerdo que utilicé para conseguirlo fueron una combinación de mis días en Hogwarts junto a Daphne y Hermione, dado que no podía concentrarme en solo un momento feliz, decidí utilizar varios y esto dio frutos. También durante estos días, comencé a preparar la poción que le había prometido a Ron para que dejase de llorar, o bueno más bien una poción que ocultase a Peter, así es, le daría una poción que lo ayudara de verdad, al menos de momento, es necesario ganarme la confianza del idiota antes de hacer algo precipitado. Ha llegado el momento de volver a Hogwarts una vez más, en la estación se podían ver a muchos niños con sus carritos moviéndose en busca de la entrada. Deberían de agregar otro tipo de entrada además de aquel pilar. Decía mi padre observando a su alrededor. Bueno, es una especie de medida de seguridad, dijo mi madre mientras una pareja se acercaba a nosotros. Kai, señor Pendragon. Se escuchó la voz de Hermione que venía acompañada de sus padres. Luego de unos rápidos saludos decidimos subir al tren ya que parece que con tanta gente será difícil encontrar un buen lugar. Efectivamente fue realmente complicado encontrar algún compartimiento vacío, así que decidimos movernos a algunos otros vagones hasta que estuvimos casi por el final del tren. Aquí hay uno, pero hay una persona en él. Dijo Hermione abriendo la puerta y entrando. Era un hombre, con túnicas harapientas, cabello desaliñado y se encontraba dormido contra la ventana. Por algún motivo terminamos llegando al vagón con Lupin. El destino es realmente poderoso. Hermione y yo entramos y dejamos nuestras cosas, mientras Hermione observaba el nombre que había en el equipaje de nuestro acompañante. Profesor R. Lupin, dijo Hermione. Imagino que este será nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Digo mientras ella asiente. Espero que este profesor sea diferente a los últimos dos. Dijo Hermione. Yo me senté al lado de Lupin mientras Hermione se sentaba enfrente mío. En caso de que alguien más entrase se generaría un momento incómodo al tener que sentarse con el nuevo profesor. Mientras hablamos sobre cómo se había adaptado Crookshanks a su nueva vida la puerta se abrió nuevamente. Oh, aquí estaban. Dijo Daphne entrando. Hola, Daphne, ¿qué tal las vacaciones? Dijimos al mismo tiempo mientras ella dejaba sus cosas y se sentaba al lado de Hermione. Fue bastante interesante, algunos de los materiales de basilisco que me diste fueron utilizados por mi padre y algunos maestros de pociones que conocemos para intentar desarrollar nuevas pociones. Muchas veces se escuchaban explosiones cerca del taller, pero consiguieron crear una poción que funciona para conseguir una piel de escamas en el cuerpo de quien lo beba durante unos minutos. Estas escamas tienen cierto parecido con la piel de basilisco real pero menos potente, es posible recibir los hechizos más básicos sin resultar herido, explicó Daphne. Vaya, sí que es interesante. ¿Tu padre piensa venderlos? Preguntó Hermione. Daphne negó con su cabeza. Fueron pociones hechas gracias a las partes del basilisco que nos dio Kai, es imposible que se pueda crear una línea de producción aceptable sin los basiliscos necesarios. Dijo Daphne. ¿Entonces tu padre planea guardarlos para algún propósito? Le pregunté. Ella asintió. ¿Tiene pensado seguir investigando? ¿Está buscando alguna forma de poder utilizarlo para mejorar las defensas de Astoria? Ya sabes cómo es con ella. Dijo Daphne con una mirada complicada. El ambiente se había puesto algo melancólico luego de eso, pero Crookshanks salió de su jaula y comenzó a estirarse en las piernas de Hermione. Esto sirvió para que la conversación se tornase más relajada mientras Hermione hablaba de sus días en casa con su nuevo gato. El tren comenzó a moverse mientras hablábamos, y de esta forma comenzó nuestro viaje a Hogwarts. Hablamos de las vacaciones de cada uno, el escape de Sirius Black y Daphne bromeaba sobre cómo vendrá a Hogwarts en busca de Potter. Mientras hablamos de esto, el profesor Lupin a mi lado estaba escuchando mientras se hacía el dormido. El tiempo pasaba y mientras hablábamos vimos por la ventana que comenzaba a oscurecer. Qué extraño, se volvió todo muy oscuro de un momento a otro. Dijo Hermione mientras comenzábamos a sentir el aire volviéndose más frío a nuestro alrededor.
Las luces comenzaban a parpadear y el tren repentinamente dejó de moverse. Las ventanas comenzaron a tener una especie de capa de hielo que los congelaba, todos nos quedamos a oscuras mientras que desde fuera podíamos ver unas manchas negras que se acercaban. ¿Dementores? ¿Qué hacen aquí?, exclamó Daphne. No tiene sentido, ¿por qué hay dementores tan lejos de Azkaban?, preguntó Hermione. No lo sé, pero, si se acercan más podrían herir a alguien. Digo mientras tomo mi varita y salgo de nuestro compartimiento. Apuntando la varita a mi garganta utilizaría el encantamiento Sonorus. Todos, escúchenme, soy Kai Pendragon, fuera del tren se encuentran unos dementores acercándose a nosotros, todos permanezcan calmados en sus compartimientos. Aquellos que puedan utilizar el encantamiento Patronus, preparen sus varitas para defenderse a ustedes mismos y sus compañeros. Finalizando podía ver cómo algunas personas se acercaban a mí. Astoria decidió buscar a su hermana para sentirse más segura, Luna estaba junto a ella así que también decidió seguirla. Harry y Ron también estaban acercándose para preguntar qué estaba pasando. Ya todos dentro estábamos algo apretados, pero no llegaba a ser incómodo. Hermione le explicó a los dos Gryffindors que eran los dementores y la única forma de defenderte de ellos era el encantamiento Patronus. Mientras hablamos, algunos dementores comenzaron a acercarse. Desde su compartimiento, la gente comenzó a abrir las ventanas y comenzaron a lanzar sus Patronus, la mayoría eran estudiantes de sexto y séptimo año y solamente podían invocar una niebla espesa, pero eso fue suficiente para mantenerlos a raya. Al menos hasta que una gran cantidad de dementores comenzaron a acercarse, la comida gratis que los magos les estaban dando era algo a lo que no podían resistirse. Astoria se aferró a su hermana mientras comenzaba a temblar, Daphne intentaba calmarla mientras la abrazaba. Será mejor hacer algo antes de que se acerquen de más. Digo mientras abro la ventana. Con mi varita apuntando hacia afuera cierro mis ojos para concentrarme lo mejor posible. Al ser la liberación vez que lo utilizaba contra los dementores delante estaba un poco afectado, pero con un poco de oclumancia conseguí calmarme y pensar en mis recuerdos más preciados. Expecto Patronus, exclamó mientras de mi varita comienza a salir una gran nube blanca de mi varita, la cual comenzaba a moverse de manera agresiva hasta adoptar una gran figura que se abalanzaba contra los dementores. Con un gruñido en el cielo todos dejaron sus varitas, comenzaron a ver a aquella figura que había aparecido. Un dragón de cerca de unos 7 metros movía sus alas. Mientras volaba y con sus garras y mandíbula atacaba a los dementores que se cruzaban en su camino. Poco a poco los dementores sentían el peligro y retrocedía, mientras algunos otros cegados por su hambre seguían atacando para conseguir algo de comida. Luego de unos minutos de lucha los dementores decidieron retirarse, mientras mi Patronus daba unas vueltas alrededor de todos los vagones para poder estabilizar las emociones de los niños, sobre todo aquellos que estaban en sus primeros años y eran nacidos de mugles. El dragón se acercó hacia nuestra ventana y desapareció con un rugido hacia el cielo. Algo agotado me recosté en mi asiento mientras a mi alrededor estallaron de emoción. Kai, ese es tu Patronus, fue lo primero que exclamaron en sintonía Hermione y Daphne. Amigo, eso fue increíble, dijeron Harry y Ron. Fue un baile hermoso, dijo Luna. Astoria estaba observándome mientras comía chocolate con estrellas en sus ojos. Fue un Patronus realmente increíble, me encargaré de que recibas algunos puntos cuando estemos en el castillo, dijo Lupin, quien mientras yo usaba mi Patronus él decidió dejar de hacerse el dormido y había convocado su Patronus para que vagase por el tren y calme un poco a los alumnos. Lupin les dio unos chocolates a todos mientras salía para ver cómo estaban los niños y hablar con el conductor. Cuando salió comenzamos a hablar sobre mi Patronus, Harry y Ron querían aprender el hechizo y ver si conseguían un animal igual de increíble. No creo que se haya visto un Patronus tomase la forma de un animal mágico desde Dumbledore, dijo Daphne. Bueno, según mi padre los Pendragon solemos tener dragones dada nuestra historia familiar, explicó a lo que ella asiente. Hermione y Daphne estaban algo celosas ya que fui el primero en conseguir el Patronus corpóreo. Yo simplemente les recordé la habitación de Salazar y que allí dentro podríamos practicar todo lo que quisiéramos. Ellas recuperaron su humor y el resto del viaje fue más relajado, salvo algunas personas que comenzaron a venir en busca de la persona que había lanzado el Patronus. Daphne y Hermione ya estaban cansadas de ser interrumpidas cada vez que estábamos hablando, así que lanzaron hechizos hacia la puerta evitando que desde fuera puedan verlos y sellando la puerta para que no entrasen. Una vez en la estación de Hogsmeade conseguimos unos carruajes y nos dirigimos hacia el castillo. Al estar subiendo las escaleras de camino al gran comedor seríamos detenidos por la profesora McGonagall. Buenas noches, jóvenes, diría mientras nos sonreía.
Buenas noches, profesora, respondimos todos. Señorita Granger y señor Pendragón, ¿serían tan amables de acompañarme? No se preocupen, no tomará más de unos minutos. Dijo mientras Hermione y yo nos separamos del grupo y seguimos a la profesora. Entramos a un salón vacío y ella comenzó a hablar. Señor Pendragón, tengo entendido que hizo algo realmente increíble durante su viaje hacia la escuela, será recompensados por eso más tarde. Pero me gustaría que Madame Pomfrey lo revise ya que ha utilizado bastante magia durante varios minutos, eso podría ser peligroso. Dijo mientras la puerta se abría y Poppy entraba, seguida por un Patronus en forma de gato perteneciente a McGonagall. Poppy comenzaría a revisarme mientras insultaba a Fudge por poner a tantos niños en peligro con esos dementores. Unos minutos después Poppy me recomendó una buena comida y una noche de sueño junto con una poción para recuperar el poder mágico. Cuando terminó su examen salió de la habitación. Mientras tanto McGonagall y Hermione estaban hablando sobre sus clases y ésta le había entregado una cosa que Hermione se pondría en su cuello. Asumo que este fue el giratiempos. Luego de esto nos dirigimos al gran comedor. Hermione me mostró el giratiempo y yo asentí, advirtiéndole que si bien podía tener más tiempo para acudir a sus clases, eso podría terminar por afectarla si lo utilizaba demasiado. Una vez en el gran comedor, nos dirigimos a nuestras mesas. El profesor Snape sería el encargado de traer a los nuevos niños de primer año. Los cuales al ver a Snape con su cara amargada y su túnica negra les había recordado un poco a los dementores, así que estuvieron muy tranquilos durante todo el transcurso de selección de casas. Dumbledore se puso de pie y comenzó su discurso. Bienvenidos a todos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar con el banquete me gustaría darles unas noticias. Primero, como ya han notado hay dementores por los alrededores de la escuela, esto ha sido idea de nuestro ministro de magia mientras se busca al prófugo Sirius Black. Deberán de tener cuidado al salir, si bien los dementores buscan a Sirius Black, estas son criaturas oscuras que se alimentan de emociones felices, así que recomiendo que estén fuera y lejos del castillo el menor tiempo posible. Ahora pasemos a temas más felices, permítanme presentarlas a su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Remus Lupin. Todos mirarían a la persona con túnicas andrajosas y algo demacrado, algunos lo reconocieron como la persona que les había dado chocolate en el tren, así que aplaudieron un poco. Ahora nuestra nueva, pero no tan nueva incorporación al profesorado, dado que el profesor Sylvanus Cutleburn ha decidido jubilarse y disfrutar de los dedos que aún conserva. Debo anunciarles que Rubeus Hagrid será nuestro nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas. Hagrid se puso de pie al escuchar su nombre, casi tirando la mesa que tenía delante y con ella al profesor Flitwick, quien estaba apoyado contra ella. Hagrid recibió algunos aplausos más que Lupin, ya que era conocido como el amigable guardabosques que fue enviado a Azkaban injustamente cuando era solo un estudiante, así que la gente comenzó a empatizar un poco más con él. Dumbledore volvió a hablar nuevamente una vez que Hagrid disfrutó de su momento. Ahora algo desafortunado ocurrió durante su viaje hacia la escuela, he enviado una queja al ministerio por eso, pero como director no puedo estar más orgulloso por mis estudiantes, que le plantaron cara a los dementores para defender a sus compañeros y amigos. Por lo tanto, por cada casa me gustaría entregarles 40 puntos de haz a la valentía demostrada. Los alumnos aplaudieron mientras Daphne a mi lado preguntaba, si les da puntos a todos, ¿no es como si no hubiera dado puntos en absoluto? Yo me reiría y asentía de acuerdo, pero esta debe ser una forma de animar el ambiente. Ahora alguien más creo que se merece unos puntos, ya que no solo actuó de manera rápida al dar instrucciones, sino también actuó cuando una gran horda de dementores, dejándonos ver un Patronus realmente hermoso. Por lo tanto, al señor Pendragón le otorgó 40 puntos. Personas de las 4 casas aplaudieron ante esto mientras algunos aún exclamaban, ese es nuestro heredero dragón. Ahora que comience el banquete. Dicho eso, las mesas se llenaron de comida y todos disfrutaron de su primer banquete del año. De esta forma comenzaba mi tercer año. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el gran comedor, llegaría el correo. Por algún motivo cayeron bastantes cartas hacia mí. ¿Qué es lo que pasa? Pregunto mientras Daphne se reía de mi situación. Tracey, quien estaba sentada al lado de Daphne, me pasó el diario El Profeta y comencé a leer. Escándalo en el expreso a Hogwarts, unos dementores enviados por el mismo Cornelius Fudge atacan a estudiantes en su camino a Hogwarts. El ministro se defendió alegando que los dementores estaban de camino a Hogwarts en busca de Sirius Black. Si esto es cierto, es incluso más preocupante. ¿Qué harán nuestros pequeños niños ahora que el fugitivo Sirius Black y los dementores están acechándolos? ¿Por qué enviar dementores y no aurores calificados?
Estas son algunas preguntas que se hacen nuestros lectores y padres de familia. El ataque contra nuestros niños durante su viaje en tren fue detenido gracias a que Kai Pendragon, heredero de la más longeva y respetada casa Pendragon, dio un paso al frente y organizó a los niños que podían utilizar el encantamiento Patronus para defender a los demás niños. No solo eso, según dicen el joven Pendragon no podía quedarse solo viendo cómo los dementores los asediaban, así que, él mismo dio clase sobre cómo es un Patronus corpóreo e invocó un majestuoso Patronus que tomó la forma de un elegante dragón, el cual defendió a los niños de esos espantosos dementores. Se veía genial su Patronus, desearía montarme en su Patronus, se ve realmente lindo junto a su Patronus. Estos son algunos testimonios de las jóvenes brujas que estuvieron en la escena. Seguiremos informando si el Ministerio de Magia decide hacer algo al respecto. Se despide su querida Rita Skeeter. Muy bien, ahora entiendo las cartas, deben de ser los padres de algunos niños que están agradecidos. Digo mientras observo las cartas sobre la mesa. Un momento, ¿por qué hay una carta de los Greendras? Pregunto mirando a Daphne. Oh, no tengo idea, dijo Daphne. Ella no había enviado ninguna carta a sus padres, así que tal vez había leído el periódico y decidido enviarme una carta de agradecimiento. Al abrirla efectivamente era una carta para agradecerme el haber actuado y protegido a sus dos niñas. Parece que Astoria les había contado a sus padres lo ocurrido y estos decidieron enviar una carta para mostrar su gratitud. Seguía viendo alguna de las cartas, había algunas cartas de jóvenes brujas que expresaban su amor eterno ante el heredero Pendragon, lo cual provocó en Daphne una risa. ¿Ahora sería conocido como heredero dragón por segundo año consecutivo? Pregunto mientras guardo el resto de cartas en mi anillo. Bueno, ¿cuál es nuestra primera clase? Pregunto Daphne. Adivinación aritmética, respondo mientras ambos nos ponemos de pie y nos dirigimos a nuestra clase. En el camino nos encontraríamos con Hermione, la cual nos saludaría desde lejos para luego seguir con su camino. ¿Qué le pasa? ¿Acaso no tenemos las mismas clases? Pregunto Daphne. Bueno, creo que la podremos encontrar nuevamente si avanzamos un poco. Respondo mientras seguimos nuestro camino. Unos metros más adelante una Hermione más relajada se encontraba observando su libro mientras nos esperaba. Oh, ahí están, casi creía que se habían olvidado de la primera clase. Dijo mientras nos acercábamos. ¿Eh? ¿Cómo es posible que estés aquí si acabamos de verte ir en la dirección opuesta? Preguntó Daphne confundida. ¿Oh, en serio? ¿Qué tal me veía? ¿Les dije algo? Preguntaba Hermione. No, simplemente te fuiste corriendo hacia tu clase de adivinación contra la UNEI. Respondo mientras ella asiente. Daphne seguía confundido hasta que Hermione le mostró su collar en forma de reloj de arena. ¿Es en serio? ¿Acaso a los que eligen todos los cursos les dan un giratiempo? Exclamó Daphne algo indignada. Hermione frunció un poco el ceño. ¿Acaso estaba mal restringir a los alumnos de una herramienta tan maravillosa que te permitía asistir a todas las clases? Al ver que podría generarse un pequeño malentendido decidí explicar. Hermione, los giratiempos son más peligrosos de lo que crees, pueden ayudarte a tomar varias clases al mismo tiempo, pero, esto le causa un gran desgaste al mago que lo utiliza, tienes que estar siempre atenta para no olvidar dónde lo utilizaste por última vez y evitar el encontrarte contigo misma. Además, si el giratiempos falla se dice que podrías terminar varada en el limbo hasta que el giratiempos se quede sin poder mágico. Al escuchar mi explicación, ella junto a Daphne parecían algo más asustadas ante el objeto. ¿Estás diciendo que podríamos perder a Hermione en algún momento? Preguntó Daphne. No, debería de estar bien siempre que recuerde nunca encontrarse consigo misma y utilizarlo en exceso. Respondo mientras ambas sueltan un suspiro de alivio. ¿Cuánto tiempo crees que sea un uso estándar del giratiempo? Preguntó Hermione. Tal vez unas 3 o 4 veces al día debería de ser lo máximo. Después de todo, no sabemos qué antecedentes tiene el giratiempos que utilizas, podría haber sido utilizado muchas veces en el pasado y teniendo en cuenta que la fórmula para crearlo se perdió hace tiempo, es posible que ya tenga varios cientos de años de uso. Hermione miró el collar en su mano mientras se prometía a sí misma el usarlo solo para tomar las clases y no abusar de él. Bueno, ya perdimos bastante tiempo aquí, entremos. Digo mientras ambas chicas ignoran mi chiste y entran a clase. Capítulo 19. La clase que tuvimos de aritmancia fue realmente interesante, al menos para nosotros tres, ya que el resto de los niños lo pasaron algo mal. La profesora Séptima Vector era una bruja que desde un principio se mostró bastante estricta con los niños, lo cual hacía que tuviera un aire a McGonagall, además de darnos una gran charla sobre los números y sus significados en el mundo mágico, nos dio bastante tarea. En palabras de Hermione.
Esta es la mejor clase de Hogwarts. Daphne no era muy fan de tener mucha tarea, pero teniendo en cuenta la habitación secreta de Salazar, no le tomará mucho tiempo o más, bien tendrá mucho tiempo para hacerla. ¿Cuál es la siguiente clase? Preguntó Daphne. Cuidado de criaturas mágicas. Respondo y ella asiente. Ustedes adelántense, nos encontraremos ahí. Dijo Hermione mientras corría fuera del salón. Usará el giratiempos, ¿verdad? Preguntó Daphne. Así es, debió de ser la Hermione que nos encontramos de camino aquí. Respondo mientras nos ponemos de camino hacia las afueras del castillo. En la puerta del castillo nos encontramos nuevamente con Hermione, aunque esta vez se la notaba molesta. Dejaré la clase de adivinación. Dijo Hermione mientras caminábamos hacia la clase de Hagrid. ¿Acaso no te cautivó la profesora Trelawney? Le pregunté con una sonrisa. Es increíble que Dumbledore le permita a alguien como ella dar clases aquí. Debería echarla hoy mismo del castillo. Al verme comenzó a decir que no tenía el talento necesario para estar en su clase y luego comenzó a asustar a todos en la clase hablando sobre profecías estúpidas. ¿Pueden creerlo? Terminó de desahogarse mientras llegábamos a la cabaña de Hagrid. ¿Entendido, Hermione? No está bien que lo digamos, pero, te lo dijimos. Dijo Daphne intentando molestarlo un poco más a Hermione. Ella simplemente asintió y decidió no responderle ya que tenía razón. Varias personas ya estaban reunidas delante de la casa de Hagrid mientras esperaban que la clase comenzara. La puerta de la cabaña se abriría y de ella saldría el medio gigante con una sonrisa en su rostro mientras observaba a todos estos niños que querían jugar con las adorables criaturas mágicas. Bien, todos reunirse y pongámonos en marcha, dijo Hagrid mientras nos movíamos hacia la entrada del bosque prohibido. ¿Acaso piensa llevarnos de excursión al bosque prohibido? Preguntó Hermione. Será una clase algo aburrida si lo hace, después de todo llevamos visitándolo desde que estábamos en primer año. Respondió Daphne. Los animales de los que hablaremos hoy son los hipogrifos, pueden ver una descripción detallada sobre ellos en la página 67 de su libro. Explicó Hagrid. ¿Cómo se supone que abramos el libro? Preguntó Malfoy mientras observaba a Neville siendo atacado por su libro cuando intentó abrirlo. Pues es muy simple, solamente acaricienlo. Dijo Hagrid, mientras les mostraba a los demás niños cómo hacerlo. Es increíble que un idiota como Malfoy nunca haya visto este tipo de libros. Dijo Daphne. Ahora que lo dices tienes razón, teniendo en cuenta las tendencias a la magia negra que tienen los Malfoys es realmente difícil el pensar que nunca haya visto libros de este tipo. Respondí mientras nos acercábamos a Hagrid. Muy bien, niños, observen allí, dijo el medio gigante mientras se podría ver en un establo a algunos hipogrifos. Tenían cuerpo de caballo, salvo las patas delanteras y la cabeza, que eran más parecidas a las agilas. En sus costados estaban sus alas retraídas. Habían cerca de 8 hipogrifos observando a los niños de manera orgullosa. Todos escúchenme, los hipogrifos son criaturas orgullosas por naturaleza. Antes de poder acercarse a uno es necesario tener la etiqueta necesaria, de lo contrario podrían salir lastimados. Explicó Hagrid mientras algunos niños como Neville estaban observando las garras y picos afilados mientras temblaban. Bueno, ¿quién quiere ir primero? Preguntó Hagrid felizmente. Los niños instintivamente dieron un paso atrás. Yo iré primero. Digo mientras me adelanto un poco. Muy bien, Kai, es decir, joven Pendragón. Dijo Hagrid corrigiendo su forma de hablar ya que ahora era el profesor. 5 puntos para Slytherin por tu valentía. Ahora comencemos, lo primero que debes hacer es ponerte de frente al hipogrifo, luego deberás mantener el contacto visual mientras haces una reverencia, si todo va bien podrás acercarte y acariciarlo. Explicó Hagrid. ¿Qué pasa si algo sale mal? Preguntó Ron. Oh, bueno, nada saldrá mal, yo me encargaré de todo. Dijo Hagrid mientras se rascaba la barba. Al ver la vaga respuesta de Hagrid, los niños comenzaron a preocuparse un poco por la seguridad de esta clase. Joven Pendragón, comience, dijo Hagrid mientras traía a uno de los hipogrifos frente a mí. La mirada del hipogrifo estaba en mí mientras él mantenía la cabeza en alto mostrando su confianza. Yo le comencé a sostener la mirada mientras poco a poco comenzaba a acercarme a él. Las respiraciones de los demás niños se detenían a medida que veían cómo me acercaba a la bestia. Daphne y Hermione no estaban muy preocupadas ya que hace solo unos meses estuvimos enfrentándonos a un basilisco gigantesco, comparado con el hipogrifo no les parecía la gran cosa. Mantuvimos la mirada durante unos segundos y luego tanto yo como la bestia hicimos una reverencia. Jaja, increíble, 5 puntos para Slytherin por tu éxito. Exclamó Hagrid. Yo me acercaría al hipogrifo y comencé a rascarle la cabeza mientras los demás niños miraban asombrados. Bueno, no parece tan difícil.
Comenzaron a susurrar algunos niños que comenzaban a relajarse frente a estas criaturas. Bueno niños, todos pónganse en fila y podrán tener su oportunidad de acercarse a un hipogrifo. De esta forma la clase avanzaba sin muchos problemas, dado lo orgullosos que eran los hipogrifos. No todos los niños cumplieron con sus estándares y fueron rechazados, así que en esos casos Hagrid tendría que intervenir y alejar a los niños antes de que alguien se lastime. Hermione fue aceptada rápidamente al igual que Daphne. Ron no tuvo éxito y Hagrid se encargó de quitar al niño antes de que saliese lastimado por las garras del hipogrifo. Neville no estaba en condiciones de poder intentarlo ya que las piernas no le dejaban de temblar por el miedo que les tenía. Harry lo consiguió rápidamente, aunque esto no fue del agrado de cierto rubio. Así que esto es simplemente una criatura tonta que obedece a los magos, veamos qué tan difícil es adiestrarte, dijo Draco mientras se acercaba a uno de los hipogrifos. Detente niño. Gritó Hagrid mientras se acercaba. El hipogrifo no soportaría la falta de respeto de este idiota, así que se abalanzó sobre Draco mientras le arrojaba las garras hacia su cuello. Lamentablemente para algunos y alivio para otros, una barrera mágica se interponía entre el ataque y Draco. Ah, dijo mientras caía al suelo sosteniéndose la cara. La bestia me atacó, me estoy muriendo, ayúdenme. Comenzó a decir el idiota mientras daba vueltas por el suelo y todos lo observaban. Pequeño Draco, dado que parece que no estás en tus facultades, déjame decirte que utilice un hechizo que bloqueó el ataque, así que no estás lastimado y simplemente estás en shock dado tu idiotez anterior. Te recomiendo ir a Madame Pomfrey si estás muy asustado. Por cierto, un cambio de ropa también es recomendable. Terminó de decirle mientras señaló sus pantalones, los cuales tenían una mancha en ellos. Nadie quería saber qué era, pero decidieron reírse del niño frente a él. Inclusive algunos miembros de Slytherin no aguantaron su risa y comenzaron a reír abiertamente. Malfoy con la cara roja se pondría de pie y saldría corriendo de vuelta hacia el castillo. Hagrid estaba algo asustado ya que era su primer día y casi sale un niño lastimado, dado que no pasó a mayores y solo quedó en un susto. La clase prosiguió sin problemas. Terminando la clase, Daphne, Hermione y yo nos fuimos a un lugar apartado y nos aparecimos en la habitación secreta de Slytherin. Es increíble que el idiota de Malfoy hiciera una estupidez como esa, dijo Daphne mientras se sentaba en uno de los sofás. Teniendo en cuenta estos años, realmente es admirable que aún siga vivo, dijo Hermione. Solo nos queda esperar y ver qué hará el idiota para llamar la atención, digo mientras sacó un pergamino y pluma. ¿A qué te refieres?, dijeron ambas al mismo tiempo. ¿Acaso creen que Malfoy desperdiciara esta oportunidad para tener su momento de fama? Les respondo mientras termino de escribir en el pergamino y con mi varita apuntando a mis sienes saco un hilo de color blanco y lo guardo en un vial. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Hermione. Me adelanto a los problemas, le enviaré una carta a Dumbledore junto con el recuerdo para que lo utilice de ser necesario. Respondo mientras busco entre los cuadros el más cercano a la oficina del director. Ninguna es lo suficientemente cercana y realmente no quiero caminar, digo mientras las brujas a mi espalda me miraban de manera extraña. Bueno, supongo que también podemos probar esto. Dobby. Al llamar al elfo doméstico, este aparecería luego de unos 10 segundos. Me llamaba señor Pendragon, dijo Dobby mientras hacía una pequeña reverencia. Así es, entrega este pergamino y vial al director Dumbledore por favor. Además, tome este otro pergamino y envíalo a la sala común de Gryffindor. Entendido, Dobby cumplirá su tarea eficientemente, dijo para luego desaparecer con un chasquido. Un momento, ¿Dobby no es el nombre del elfo doméstico que intentó matar a Harry el año pasado?, preguntó Hermione. Así es, su dueño anterior era Malfoy, así que luego de que fuese engañado al final del año anterior le ofrecí trabajo. Después de todo, no puedo hacer que Teron esté ocupado cuidándome a mí y a mis padres a esta distancia. Respondo y ambas asienten. Entonces, ¿le pagas un sueldo a Dobby?, preguntó Hermione. Oh bueno, sí, algo así. Respondo mientras volvía mi atención a uno de los libros de Nico. Espero que no se enoje cuando se entere que el salario de Dobby era de 2 psiques de plata al día. Esta no fue mi elección realmente, Dobby decidió su salario, según él mucho dinero podría volverlo menos eficiente. A la mañana siguiente en el gran comedor era el momento del desayuno y había una pequeña gran estrella en la mesa de Slytherin. Draco Malfoy había decidido aparecer con un vendaje alrededor de su cabeza y en su brazo derecho tenía un soporte que evitaba el movimiento mientras algunas personas se acercaban a verlo.
Algunos niños que no habían visto lo ocurrido en la clase de cuidado de criaturas mágicas sentían algo de empatía ante las heridas de Draco, mientras que los demás que habían visto lo ocurrido estaban realmente asombrados de cómo Malfoy estaba exagerado su caída. Realmente fue algo aterrador, pero tuve suerte de salir vivo. Decía Draco mientras las personas a su alrededor asentían ante su historia. Por favor, ¿podemos hacerle algo al idiota? Realmente no podré soportarlo con esa actitud. Dijo Daphne mientras apuñalaba su pastel de chocolate. Paciencia, Daphne. Además, ¿quién dice que debemos ser nosotros los que arruinemos su fiesta? De un momento a otro algunos pequeños papeles se podrían ver volando alrededor del gran comedor. Los estudiantes curiosos comenzaron a tomarlos y verlos pensando que sería algún tipo de broma. A medida que veían lo que parecía ahora ser un panfleto informativo comenzaron a reírse mientras miraban hacia la mesa de Slytherin. Daphne tomaría uno y comenzaría a leer. Grandes problemas para el pobre heredero de la noble casa Malfoy, al no hacer caso a las instrucciones dadas por el profesor Hagrid. El niño casi terminó lastimado al ser irrespetuoso con una pobre criatura mágica. Para el alivio del pobre Malfoy, nuestro heredero Pendragon se encargó de protegerlo con un escudo evitando todo el daño, solamente terminó cayendo al suelo por el susto. Sin embargo, muchos pudieron ver cómo los pantalones del joven Malfoy terminaron sucios y este decidió salir corriendo en busca de un cambio de ropa nuevo. Debajo de este párrafo se podría ver una foto que había tomado Colin Creevey donde estaba Malfoy caminando de manera extraña con la cara roja y algunas pequeñas lágrimas en sus ojos. Daphne estalló en risas mientras terminó de leer. Las personas que estaban alrededor de Draco en ese momento comenzaron a alejarse poco a poco por miedo a que el niño se asustase y ensuciara sus pantalones. Malfoy salió del gran comedor y decidió ir a su habitación mientras Crabbe y Goyle lo seguían. Luego de reírse durante unos minutos Daphne se fijaría en mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Oh Daphne, realmente me lastimas, ¿cómo puedes creer que esto fue obra mía? Respondo con dolor fingido, mientras me sostengo el pecho. Daphne me dio su mirada fría así que decidí hablar. ¿Recuerdas que le dije a Dobby que dejase una carta en la sala común de Gryffindor? Ella asiente y yo continúo. La carta estaba expresamente dirigida a los gemelos Weasley, en ella estaban los detalles de lo ocurrido junto con la ligera idea de crear una pequeña noticia y compartirla con los demás. Termino de explicar mientras ella me observaba con una sonrisa. Usted es malvado, oh gran heredero dragón, dijo de manera exagerada mientras me volví a centrar en mi desayuno nuevamente. Por cierto, Daphne, ¿crees que el crear un periódico que recopile las cosas interesantes que ocurren en Hogwarts sea buena idea? Creo que es una fantástica idea, dijo la voz de Tracey al lado de Daphne. Oh, lo siento por entrar en su conversación, pero realmente creo que es una gran idea. Dijo la chica mientras se disculpaba. Daphne pensó unos segundos y luego asintió. Realmente no hay muchas interesantes una vez que te acostumbras al castillo y sus clases, así que, un poco de entretenimiento e información sobre lo que pasa en el castillo puede ser bien recibido. Explicó Daphne. Entonces me pondré manos a la obra con eso, además es probable que necesite algunas manos de más, así que comenzaré a comunicarme con las personas adecuadas para eso. Digo mientras terminamos nuestro desayuno y nos dirigimos a nuestra clase. Durante esta semana Draco había decidido quedarse en su habitación, se dice que su padre había intentado ejecutar al hipogrifo en busca de recuperar algo de la dignidad de Draco y hacer daño a Hogwarts, pero esto no funcionó ya que Dumbledore había mostrado el recuerdo que le envié y la junta escolar le negó esta solicitud a Lucius. En sus palabras, el niño se lo había buscado por no hacer caso a su profesor. Durante esta semana también planifiqué una reunión con algunos otros estudiantes, actualmente estamos reunidos en la biblioteca, tenía pensado reunirnos fuera, pero dado los dementores que estaban al acecho decidimos quedarnos en el castillo. Sean bienvenidos, seguramente se preguntaban por qué los llamé aquí el día de hoy. Dije mientras veía a las personas reunidas a mi alrededor. Se encontraban Daphne, Hermione, Tracey Travis, Colin Creevey, Padma y Parvati Patil, Luna Lovegood, los gemelos Weasley y por parte de Hufflepuff había decidido extender una invitación a Cedric Diggory, el cual no estaba muy seguro de asistir a esta reunión pero fue convencido por los gemelos. Oye Fred, parece que el heredero dragón planea algo nuevamente. Así parece George, tal vez sea nuestro momento de enfrentarnos a un troll. Tal vez un basilisco, o tal vez una mezcla de ambos, un trolicisco. Dijeron los gemelos mientras los demás los observaban. Luna parecía de acuerdo y estaba lista para ver a ese trolicisco. Bueno, vayamos al grano.
Digo mientras recupero la atención de todos. Tengo planeado lanzar un periódico escolar y para ello necesito a personas como ustedes. Todos me observaban procesando lo que acabo de decir. Hermione fue la primera en hablar. ¿Qué tipo de periódico estás creando? Será uno que cubra bastantes noticias, desde las noticias sobre las clases, chismes de Hogwarts, algunas noticias sobre el mundo mágico fuera del castillo, y una pequeña sección de Quidditch para los que estén interesados. Termino de explicar y ellos se quedan pensativos mientras procesan mis palabras. Genial, dijeron los gemelos mientras pensaban en ganar un par de galeones extras para en un futuro abrir su tienda de bromas. ¿Y por qué nos elegiste a nosotros? Preguntó Parvati. Eso es porque todos son buenos en sus terrenos, ustedes señoritas Patil son bastante buenas, enterándose de los diferentes rumores que circulan por Hogwarts, el señor Diggory está bastante versado en el Quidditch y los eventos mágicos que ocurren fuera de Hogwarts gracias a su padre. Los Weasley serán quienes se encarguen de la publicidad, Luna tiene conocimientos en la edición de artículos ya que su padre es dueño del quisquilloso, Colin se encargará de tomar fotografías del día a día en Hogwarts cuando ocurran cosas interesantes, Hermione y Daphne junto conmigo nos encargaremos de plantear cómo será el periódico para darle espacio a todas las noticias, además en un futuro tengo pensado el agregar más sección tal vez alguna de chismes anónimos que dejen los estudiantes. Terminé de explicar y todos asintieron. Entonces, ¿qué piensan sobre mi idea? Les pregunto a todos. Estamos dentro, dijeron todos al unísono. Un momento, ¿ya tienes permiso de los profesores para esto? Preguntó Hermione. Bueno, aún no, pero quiere que hagamos una primera edición para llevársela al director Dumbledore, de esa forma él podrá ver cómo funcionará el periódico. Respondo a lo que ella asiente. Necesitaremos un lugar para trabajar, a menos que quieras hacer todo en la biblioteca. Comentó Daphne. Usaremos uno de los salones vacíos para trabajar, después. De todo hay bastantes y la mayoría no se usan. Respondo y todos están de acuerdo. Dado que el mundo mágico está de capa caída en cuanto al índice de natalidad, a causa de la guerra contra Voldemort hace algunos años, cada vez solían haber menos alumnos en Hogwarts así que, muchos salones se encontraban vacíos. De esta forma decidimos terminar esta primera reunión mientras todos tenían como tarea recopilar algunas noticias interesantes para crear el primer número. Una semana después todos nos encontramos nuevamente, esta vez en una habitación vacía cerca del baño de Myrtle, no mucha gente solía venir aquí por ella así que, es bastante tranquilo para poder trabajar. Con ayuda de Dobby y algunos hechizos de limpieza, dejamos la habitación limpia y comenzamos a trabajar en el periódico. Hermione y Daphne trabajaron juntas para hacer un segmento referente a los dementores y algunas formas de lidiar con los efectos negativos de su presencia. Cedric se encargó de hacer una lista de las formaciones actuales de los equipos de Quidditch de las 4 casas y algunas cualidades fuertes de estos jugadores, por alguna razón la parte referente a Cho Chang de Ravenclaw era bastante más larga que las demás. Las gemelas Patil se encargaron de los rumores que envolvían desde profesores hasta algunas relaciones amorosas secretas de los estudiantes, yo aportaría un segmento que hablaba sobre Sirius Black y algo de sus días en la escuela Hogwarts. Colin se encargó de las fotografías, y Luna parecía que estaba jugando al Tetris mientras acomodaba todas las noticias para que sean más interesantes a la vista de los espectadores. 2 días después de comenzar ya teníamos la primera edición hecha y con ella en mano me dirigía a la oficina del profesor Dumbledore. Mientras estaba cerca podría ver cómo la gárgola se movía y de las escaleras bajaba el profesor Dumbledore. Oh vaya, joven Pendragón, me preguntaba cuándo decidirías venir a mí. Dijo mientras sonreía con sus gafas de media luna. Profesor Dumbledore, parece que ya está al tanto de lo que estuvimos haciendo durante estos días, digo mientras él asiente. Sé que estaban preparando algo entre varios estudiantes, mas no sé en qué estuvieron trabajando puntualmente. Dijo el director mientras ambos nos movíamos a su oficina. Muy interesante, dijo Dumbledore mientras veía el periódico en sus manos. Vaya, las gemelas Patil han descubierto mi interés en los calcetines de lana. Dijo mientras se reía. Ahora, joven Pendragón, ¿cuál será el propósito final que persigue con esto? Preguntó Dumbledore. Nuestro objetivo es el de informar un poco a los demás alumnos, además de darles algún escape ante su nerviosismo por los dementores. Dumbledore asiente ante mis palabras. Entiendo, es un acto bastante noble por su parte, solo puedo desearles la mejor de las suertes en su proyecto, tiene mi autorización de publicar este periódico y de seguir utilizando la habitación como su editorial.
dijo mientras me despedía y volvía con mis compañeros para contarles las noticias. A la mañana siguiente en la entrada del gran comedor, se podría ver a los gemelos con periódicos en sus manos. Pasen y consigan el primer número del Diario del Dragón por solo 10 psiques de cobre. Consíguelo rápido antes de que se agoten. Diario del Dragón fue decidido como el nombre del periódico, ya que según los demás al ser mi idea, debería ser mi derecho el poner mi nombre en él, no quería hacerlo así que sin consultarme antes, decidieron dejarlo como Diario del Dragón. Varios estudiantes fueron cautivados por los Weasley y comenzaban a comprar uno tras otro, algunos profesores también estaban intrigados y decidieron comprarlo. Tuvimos buenas ventas en el primer día, así que recibimos bastantes reseñas sobre el periódico, en general les gustó bastante y ya estaban esperando el próximo número. Los días pasaron y con ellos ya estábamos en vísperas de Halloween, para sorpresa de todos nada había ocurrido y ya nos encontrábamos Daphne, Hermione y yo regresando a nuestras salas comunes luego de tener una pequeña reunión sobre el próximo número del periódico, cuando de repente fuimos interceptados por el profesor Flitwick. Oh niños, será mejor que se dirigían al gran salón, ha habido un problema con la seguridad de la escuela y deben reunirse allí, explicó el profesor mientras continuaba su camino, parece que estaba de patrullaje. Mientras nos dirigimos al gran salón comenzaron las preguntas. ¿Qué creen que haya ocurrido? Preguntó Hermione. Dijo que había un problema de seguridad, tal vez algún dementor se acercó más de la cuenta al castillo. Respondió Daphne. No estoy tan seguro, es posible que algo más ocurriese, de ser solo un dementor podría ser expulsado con facilidad. Les digo mientras las dos seguían planteando diferentes escenarios sobre lo que había ocurrido hasta que llegamos al gran comedor. Todos los alumnos se encontraban aquí, la habitación se había hechizado para que sea más grande y las mesas y asientos habían desaparecido, en su lugar había sacos de dormir por el suelo. ¿Nos harán dormir aquí? Preguntó Daphne algo disgustada. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Dijo Hermione observando a su alrededor. La sala común de Gryffindor fue atacada por Sirius Black. Respondió una voz detrás de nosotros. Profesor Dumbledore, dijimos los tres ante la aparición del mago blanco. Buenas noches a ustedes tres también. Dijo con una sonrisa. ¿Atacó la sala común? Preguntó Hermione algo horrorizada. Así es señorita Granger pero no se preocupe, no hubo nadie presente cuando ocurrió ya que se encontraban en el banquete de Halloween. Respondió Dumbledore. ¿Acaso estaba buscando a Potter? Preguntó Daphne. Esa es una posibilidad señorita Granger. Por precaución todos los alumnos pasarán la noche aquí, al menos por ahora. Dijo Dumbledore. Profesor, ¿es realmente necesario que pasemos la noche aquí? Preguntó mientras él observa a su alrededor. Joven Pendragón, deberá entender que esto es una medida para protegerlos, solamente será por esta noche. Respondió mientras parecía algo cansado. Entonces, profesor, siempre que estemos a salvo ¿podemos dormir donde queramos? Pregunté con una sonrisa mientras le señalaba mi anillo. Dumbledore ya sabía sobre el espacio que había en mi anillo, ya que el propio Dumbledore tenía en su posesión un cuadro que el propio Flamel le había dado hace años, cuando este fue su estudiante de alquimia. Dumbledore dio una sonrisa y asintió. Siempre que estén a salvo pueden descansar. Dijo mientras se adentraba en el gran comedor como si estuviera patrullando. Daphne parecía más feliz. Entonces podremos evitar dormir con todos los demás si vamos al anillo. Dijo con una sonrisa. Hermione estaba aún algo preocupada por el ataque en su sala común, quería buscar a sus amigos de Gryffindor y preguntarles si sabían algo más pero decidió dejarlo para mañana. Con ambas chicas tocando mi brazo desaparecimos hacia mi anillo. Convertimos los sofás en camas y cada uno se acostó. Esto es realmente útil, nos salvamos de dormir en el suelo junto a todos los demás. Dijo Daphne felizmente. ¿Realmente sería un problema dormir con todos los demás? Preguntó Hermione. ¿Acaso quieres dormir en un gran salón junto a todos esos adolescentes? Pregunté mientras ella entendía a lo que me refería. También entendieron ambas el por qué Dumbledore había suspirado cuando mencionó que los estudiantes dormirían todos en el gran comedor. El profesor Dumbledore deberá controlar a los adolescentes y sus hormonas para evitar problemas. Daphne y Hermione se miraron entre sí y luego sacaron sus varitas y transfiguraron unas sillas y hojas a una gran manta que separaban la visión de sus camas y la mía. ¿Es esto realmente necesario? Pregunté con una gota de sudor bajando por mi cabeza. Una chica requiere de su espacio. Dijo Hermione. Si intentas algo extraño aparecerás en primera plana del periódico. Amenazó Daphne. Yo simplemente me resigné y me metí a mi cama para leer un poco mientras podía escuchar algunos susurros detrás de la manta que nos separaba. Al menos pongan un hechizo para amortiguar el sonido.
digo mientras muevo mi varita y los susurros desaparecen. Buenas noches, digo mientras me quedo dormido ante un cuadro de Nico sonriendo por la escena de comedia que estuvo viendo delante de él. Ah, la juventud.